Dios le bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por este día, nuevo escenario en nuestra casa, la iglesia cuadrangular de Huile. Le damos la bienvenida a todos y vamos a estar iniciando nuestro estudio de hoy en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, según hemos venido llevando la lectura. Y vamos a iniciar con una oración. Hoy es un día de prueba, espero que los que están viéndonos a través de Facebook puedan estar escuchando bien. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por todas tus misericordias y bondades. Señor, en este momento nos presentamos delante de ti, te pedimos que nos guíes, que nos enseñes, que podamos aprender, Señor, lo que tu palabra realmente dice, que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Bueno, si no escuchan, pueden escribirle a Nica y Nica me dice. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Se recuerda que veníamos viendo todo el asunto de Jesús cuando estaba con sus discípulos, la última noche, como Él conversó con ellos, le oró por ellos, oró por nosotros. Fue la última enseñanza que vimos, se llamaba Jesús oró por ti. Y ahora Él sale hacia el huerto de Cedrón. Recuerden que Jesús ya sabía lo que iba a acontecer. Él había podido quedarse ahí, pero Él fue a este lugar y Él sabe que Judas también conoce el lugar y que Judas también va a llegar a ese lugar. Entonces, el versículo 2 nos lo aclara, dice, también Judas, el que le entregaba, conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Observe esto, dice que fue una compañía, llevó una compañía. Una compañía de soldados son de entre 70 y 250 soldados. ¿No les parece que son demasiados soldados para arrestar a un hombre desarmado? Pero ellos fueron con esta cantidad de soldados a arrestar a Jesús, que no tenía armas. Y dice que fueron con armas y fueron alguaciles, soldados y de los principales sacerdotes. O sea, no sé, mínima iba a buscar al delincuente más buscado de la época. Pero Jesús, sabiendo todas estas cosas que le habían hecho sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Juan está en esta escena ilustrándonos dos características de Jesús. La primera es la omnisciencia de Jesús. Jesús ya sabía que iban a ocurrir estas cosas. No lo agarraron de sorpresa, no fue que de repente aparecieron. No, Jesús ya sabía. Y la otra cosa que nos está mostrando Juan en esta historia es la autoridad que hay en la palabra de Jesús, el poder que hay. Porque imagínense, usted viene a buscarme a mí y yo le digo yo soy, usted se va a caer, ¿no? Usted va a retroceder, ¿no? Pero hay tal autoridad en las palabras de Jesús que al solo decir yo soy, y ese yo soy no significa un simple yo soy Iván. Jesús está asumiendo su autoridad, su posición divina y diciendo: yo soy el que soy, yo soy el creador, yo soy el que dice. Es por eso que el traductor de la Biblia pone el yo en mayúscula. Yo soy. Entonces ellos retroceden y caen a tierra. Él vuelve a preguntarles: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscan a mí, dejen ir a estos.
Y Juan nos explica que Jesús dijo eso para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Si usted ha leído este evangelio o si estuvo con nosotros la semana pasada, recordará que Jesús, orando por nosotros, orando por sus discípulos, dijo al Padre: de los que me diste, no he perdido ninguno. Eso está en el capítulo 17. Y es importante entender algo. Cada palabra que Jesús dice, cada palabra que Jesús dijo, tiene cumplimiento. Todo lo que Jesús ha dicho y se dirá, y lo que parece que no se ha cumplido, todo se va a cumplir. Entonces, Él había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Y aquí, Él intercede y dice: déjenlos ir a ellos, precisamente para que no se perdiera ninguno. Entonces, Pedro, que era muy ágil, ustedes saben que Pedro era así como, saca su espada y le corta la cabeza al siervo del centurión. Y Jesús dice: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Esta palabra debe ser una palabra que debemos meditar con cuidado. Porque así como Jesús tenía una copa que beber, y se refiere más que nada a la obra que Dios le dio a hacer, al ir a la cruz, al venir a morir por nosotros, así mismo nosotros tenemos una copa que beber, que es una tarea que Dios nos ha asignado. Y por difícil que parezca, nosotros debemos asumir la misma actitud que asumió Jesús, la de cumplir la obra que Dios nos ha asignado. En otro evangelio, Jesús dice: ¿no crees que pudiera pedir a mi Padre y 12 legiones de ángeles vendrían? Jesús no necesitaba que lo cuidaran, no necesitaba que lo defendieran. Él sabía bien quién era y Él sabía que lo que le estaba pasando era necesario que ocurriera. Nosotros podemos decir cosas como: bueno, Jesús no debió morir, Jesús tenía que morir. Ojalá hubiera habido otra forma, pero no, esa era la única forma. Y si Él no moría, nosotros hoy no seríamos salvos. Pero hoy nosotros tenemos salvación. Sabemos que somos salvos porque Cristo murió en la cruz. Entonces, Él le dice: la tarea que Dios me dio, la dificultad que tengo que pasar, los problemas que tengo que vivir, no los voy a vivir. Esto me lo asignó el Padre. Dios fue el que eligió que esta cosa fuera así, que esto sucediera de esta manera. Recuerden que también los otros evangelios nos relatan que antes de esta escena, Jesús había estado orando al Padre y llorando. Dice que eran sus lágrimas como grandes gotas de su sudor como grandes gotas de sangre, y que vinieron ángeles y le fortalecieron. Entonces, nosotros debemos estar claritos en algo. Esto primero tenía que pasar. Segundo, Jesús lo iba a cumplir. Y tercero, eso no fue una sorpresa para Él. Quizás lo fue para Pedro y para el resto, pero para Jesús no lo fue. Es más, en este mismo evangelio Él dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nosotros debemos tener claridad en esto. Jesús no fue sorprendido. Ya lo dijimos antes y lo seguimos diciendo. Jesús sabía lo que iba a acontecer. Dice los versículos 12, 13 y 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Miren este asunto. El sumo sacerdote es Caifás, pero aparentemente Anás, que era su suegro, tenía mucho poder, tenía mucha influencia, el suegro del sumo sacerdote,
y en vez de llevarlo al sumo sacerdote, se lo llevan al suegro. ¿No le parece que hay algo raro en esto? Esto es parte o una señal de la corrupción que había en aquel momento, de los corruptos que eran estos hombres. ¿Cómo llevarlo primero al suegro del sumo sacerdote? Si el sumo sacerdote era quien debía ver este caso. Entonces, nos sigue relatando Juan y nos dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Aparentemente, este discípulo que vemos aquí, que conocía al sumo sacerdote, es el mismo Juan. En toda la epístola, Juan normalmente habla de él en tercera persona. Nunca se identifica como yo, Juan es, sino que él habla en tercera persona. Entonces él dice, el discípulo era conocido del sumo sacerdote. Juan entra y se da cuenta que Pedro se queda afuera y habla con la portera para que le deje entrar. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque muchos de nosotros hemos juzgado a Pedro. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es aprender de Pedro, aprender de lo que él vivió, aprender de lo que le sucedió. La Biblia nos enseña a nosotros y nos dice que el que esté firme, mire que no caiga. Si usted ha leído los evangelios, sabrá que antes de esta escena, Pedro había dicho que él estaba dispuesto a morir por Jesús, a ir con él a la cruz, a morir con él. Y Jesús le dijo que no cantaría el gallo 3 veces antes de que él le negara 3 veces. Y aquí vemos la primera vez que Pedro le niega. Pero la advertencia para nosotros es lo siguiente. Nosotros debemos estar anuentes y estar claritos en algo. No debemos creer que nosotros podemos por nosotros mismos. En cambio, nosotros debemos poner a disposición de Dios, hablar con Dios y decirle a Dios que sea Él el que nos fortalezca. Tener nuestra confianza puesta en Él, tener nuestra mirada puesta en Él y buscarlo a Él para que sea Él el que nos sostenga en medio de situaciones como esta. Esta mañana, en el devocional que pongo todas las mañanas para el grupo, hablaba de que se ve, por lo menos yo veo, que vienen problemas, que vienen situaciones difíciles. Yo creo que Dios ha retrasado un poco la situación, porque hace rato viene cierto grupo empujando y tratando y provocando, y están buscando la manera de acorralar al cristianismo, están tratando de anular la moral cristiana. Y yo le digo ahora, usted es cristiano, afírmese, busque el rostro del Señor, ore, estudie su palabra, afírmese y aférese y disciplínese para obedecer la palabra de Dios, porque vienen tiempos difíciles. Y el que no esté preparado, el que no esté listo, no va a poder soportar. Pedro negó a Jesús, pero Jesús mismo le había dicho, yo he orado, yo he intercedido por ti para que no te falten las fuerzas. Cuando pase esto, se ha restaurado. Jesús oró por la restauración de Pedro. Pero Jesús no está aquí para orar por nosotros. Él intercede ciertamente por nosotros desde el cielo, y algunos de nosotros seremos arrebatados así como que. Pero el Señor está esperando que nosotros nos paremos firmes en medio de la prueba. Prepárese, porque la prueba viene y todos debemos estar firmes. Ahora, el sumo sacerdote preguntó a Jesús,
acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le dio atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ahora quiero que observe en este texto que están llamando sumo sacerdote a Anás. Pero ¿era Anás el sumo sacerdote? Cuando él le golpeó, que le dijo: así contestas al sumo sacerdote, ¿Jesús había contestado al sumo sacerdote? No, era el suegro del sumo sacerdote, que también era de la familia de los sacerdotes. Pero observemos la conversación de Jesús con Anás. Anás le pregunta, Jesús sabe que a esta gente no le interesa nada su doctrina. Y Anás le pregunta a él sobre sus discípulos, me imagino para apresarlos, y sobre su doctrina. Jesús conoce el corazón de este hombre y sabe que a él no le interesa nada la doctrina. Y que luego la pregunta de él es una pregunta solamente que se hace por hipocresía. Entonces le dice: ¿por qué me preguntas? En realidad le está diciendo: tú ya sabes. Pero si acaso no sabes, pregunta a los que me oyeron. Pero Jesús le está diciendo: en realidad tú sabes. Tú me estás preguntando algo que ya tú sabes. En realidad tú no quieres saber. Así que Jesús no le contesta la pregunta, porque sabe que no hay ninguna intención de saber o de conocer la doctrina. Si fuera alguien sincero que quiere saber la doctrina de verdad, Jesús le explica la doctrina. Pero no era alguien sincero. A veces la gente dice: yo no entiendo, yo no comprendo. Y muchos no entienden y no comprenden porque no son sinceros. Pero el que es sincero, aunque al principio le cueste, su perseverancia lo va a llevar a entender, lo va a llevar a comprender. El que es sincero, Dios mismo se le va a revelar. Pero cuando vemos gente con esta intención, Dios no está. Dios está y Dios conoce nuestros corazones. Dios no está para atender a los que no quieren realmente conocerlo. Él dijo: acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Él dijo que los que temprano le buscan, esos son los que le hallan. Entonces, búsquenlo. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Juan no ocupa tiempo en explicar la reacción de Pedro, porque Juan está enfocado. Ustedes cuando leen el Evangelio de Juan tienen que ver el enfoque de Juan. Y es algo que nosotros debemos aprender de Juan. El enfoque de Juan es Jesús. Él está enfocado en Jesús. Entonces él explica lo que pasa con Pedro para mostrar que lo que Jesús dijo se cumplió. Así que él no empieza a explicar que Pedro se avergonzó, que Pedro lloró, nada, porque él está hablando de Jesús. El enfoque de él es Jesús, lo que Jesús vivió, lo que Jesús hizo. Y nosotros debemos aprender eso. Nuestra vida debe estar enfocada en aprender de Jesús, en aprender quién es Jesús, en aprender lo que Jesús hizo, en aprender a vivir y a ser como Jesús. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Yo quiero explicarle
y advertirle del peligro de la religiosidad. Estos hombres habían arrestado a Jesús ilegalmente. Estos hombres se habían confabulado para matar a Jesús. Estos hombres habían mentido y habían hecho que otros mintieran por Jesús. Y estaban preocupados por contaminarse, por entrar en el petróleo. Ya ellos estaban contaminados, pero su religiosidad no les permitía ver lo contaminado que estaban. Hermano, tenga cuidado. No sea religioso, porque la religiosidad nos nubla el entendimiento. Estos hombres tenían el entendimiento nublado, porque para ellos la santidad consistía en ritos. Sepa que gracias a Dios, gracias a la muerte de Jesús, nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de rito. Hay dos cosas que nosotros hacemos que Jesús las mandó expresamente. Nos bautizamos y tomamos la cena del Señor, que nosotros llamamos Santa Cena, y eso es todo. No hacemos ningún otro ritual. En nuestras iglesias generalmente se celebra la Navidad. La mayoría de las iglesias la celebran, pero es una celebración que no tiene nada que ver con la parte religiosa. Para algunos sí, pero en realidad nada tiene que ver. Se celebra la Semana Santa, es un rito religioso, pero nosotros no estamos obligados a celebrar la Semana Santa, ni tampoco la Navidad, ni ninguna otra cosa. Nosotros somos salvos por creer en Jesús y por vivir para Él, por hacer las obras que el Padre preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ni siquiera tenían de qué acusarlo. O sea, esquivaron la pregunta de Pilato. Él le preguntó de qué lo acusan y ellos dijeron: si no fuera malhechor. Ellos estaban... Usted sabe cuando alguien está mintiendo porque esquiva responder. Y este es el caso de ellos. Ellos no tenían de qué acusar a Jesús, así que esquivan la pregunta de Pilato. Ahora, Pilato dice: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Aquí se declara cuál era la intención de ellos. Ellos querían quitar del medio a Jesús. Querían matarlo porque era estorbo para sus planes malvados, para sus planes religiosos. Y dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Los romanos sabían ellos que lo iban a matar por crucifixión. Y eso ya había dicho desde el capítulo 3 de Juan, se muestra que Jesús dice que tenía que ser levantado. Entonces, Juan, como les dije, él está mostrándonos a nosotros y mostrándonos cómo se fueron cumpliendo todas las cosas que Jesús hizo y todo lo que él dijo, cómo se va cumpliendo. El enfoque de Juan, se le vuelvo y le digo, es Jesús, lo que él dijo y su cumplimiento. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Yo quiero que usted preste atención a esta conversación. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros? Yo quiero que usted se dé cuenta de algo. Jesús está tratando de ganar a Pilato. Pilato le pregunta: ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús lo que le pregunta es, se lo voy a cambiar, se lo voy a parafrasear: ¿en realidad tú crees eso o lo dices porque otro te lo dijo? O sea, ¿es algo que tú crees, que tienes en tu corazón, que tú has creído, o es porque otro lo dijo? No es lo mismo que yo diga que Jesús es el Señor. No es lo mismo que yo diga Jesús es Dios porque lo escuché de alguien, porque alguien lo dijo, porque lo dice mi mamá, mi tío, mi abuela, lo que sea, a que yo lo crea. Y Jesús está tratando de llevar a Pilato a creer.
Entonces Pilato le responde, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Básicamente esto es lo que está pasando. Pilato se enoja porque Pilato realmente no amaba a los judíos. Hasta este momento, lo que no está en la Biblia, pero que está en la historia, Pilato había tenido 3 situaciones difíciles con los judíos, había tenido 3 pleitos judiciales y los había perdido. De ahí que usted va a entender por qué Pilato al final cede, porque como ya había perdido con los judíos 3 pleitos, ya él no tenía fuerza, ganas de pelear con ellos más. Sin embargo, él era la autoridad y él era el que podía decidir el destino de Jesús. Entonces, él le dice que tu nación, ellos son los que te entregan. Entonces Jesús le aclara, mira, yo soy rey, sí, pero no un rey físico, no un rey como los reyes de esta tierra. Mi reino es más allá, es trascendente, no es un reino de aquí. Él está tratando de abrir la mente de Pilato, de que Pilato entienda, de que él comprenda, de que él abra su mente y pueda recibir la verdad. Pero Pilato se empecina en mantener su mente cerrada. Y le dijo a Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye la verdad. Mire, Jesús le está diciendo a Pilato, tú estás diciendo que yo soy rey, pero tú no lo crees. Sin embargo, yo soy rey. Yo tengo un reino. Solo que mi reino no es de este mundo. De nuevo, Jesucristo está tratando de que Pilato abra la mente y pueda recibir el Evangelio. Pero Pilato, mientras más Jesús trata de abrir la mente, más la estrecha. Entonces Jesús le dice, yo vine a dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y yo espero que usted que me está oyendo sea de la verdad para que escuche la voz de Jesús. Yo vine a dar testimonio de la verdad. Primero, Jesús está hablando de la verdad como algo externo a él. ¿Por qué? Porque el testimonio que vino a dar Jesús fue el testimonio del Padre. El Padre es la verdad. El Hijo es la verdad y el Espíritu Santo es la verdad, pero el Padre es el origen de todo. Y Él vino, Jesús dijo muchas veces en el Evangelio de Juan que Él había venido a dar testimonio del Padre. Vino a dar testimonio de la verdad. Entonces Pilato, como le dije, estrecha su mente y dice, ¿qué es la verdad? Y esa es la pregunta que hace todo el mundo. Vivimos en una sociedad donde no existe verdad, todo es relativo. O sea, si yo creo una cosa y otro cree otra, entonces, bueno, esa es su verdad y la verdad la mía. No, uno de los dos está equivocado. No hay dos verdades, hay una sola verdad. Y en el universo la única verdad es Dios. ¿Por qué Dios es la verdad? Porque una vez lo he dicho y lo seguiré diciendo, todo lo que hay en este mundo va a desaparecer. Lo único que no puede desaparecer, que no puede pasar, es Dios, que lo creó todo. Dios existe por sí mismo. Él es en verdad quien es, pero nosotros fuimos creados por Él. De manera que nosotros no somos la verdad, somos creados por la verdad, somos creados por Dios. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte en la Pascua, lo que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos?
Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Aquí hay dos cosas que yo quiero que note. A veces he escuchado gente diciendo que Pilato quería soltar a Jesús. Esto es una verdad a medias. A Pilato le importaba muy poco si Jesús moría o vivía. Él no quería soltar a Jesús. Lo que él quería era limpiar su conciencia. De hecho, la Biblia en algún momento menciona que él quería. Pero una cosa es la intención real y otra cosa es el resultado de eso. El resultado de limpiar la conciencia de Pilato era: lo suelto y yo no tengo nada que ver con eso. Pero la intención real era esa, era él librarse. Entonces debemos entender algo: nosotros no vamos a estar libres porque hagamos algo que parece bueno cuando nuestra intención no es la correcta. Tenemos que cuidar la intención que tenemos al hacer las cosas. Si nosotros no lo hacemos para Dios, entonces Dios no lo recibe. Y lo segundo es la maldad que había en el pueblo. Pero, de nuevo, esto era algo que tenía que pasar. Ellos prefirieron a un ladrón, y en otro evangelio dice que era asesino, antes que a un inocente. Nosotros muchas veces tomamos la misma decisión que el pueblo de Israel, aunque no matamos a Jesús porque no se le puede matar 2 veces. Pero yo hoy pensaba en esto, y créanme, yo mismo soy culpable de esto. Pero ¿cuántas veces yo he estado en mi casa y estoy pensando: no hay mucho que hacer, voy a ver televisión? Y entonces escojo ver la película más sangrienta que hay en la televisión, en lugar de buscar una película que me edifique, en lugar de buscar leer la Biblia, estudiar la Biblia, tener tiempo para orar, conversar con mi esposa. No, busco lo peor que hay, en vez de buscar lo mejor, buscar algo que me edifique, algo que me haga crecer, que me haga mejorar. En ese momento, y algunos dirán: pero qué drástico, pastor. En ese momento estamos escogiendo a Barrabás. La pregunta de Pilato: ¿qué es la verdad? Jesucristo lo dijo muy claramente: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. ¿Qué es la verdad? ¿Qué crees tú que es la verdad? Nosotros estamos en la verdad cuando estamos en Cristo. El Evangelio es la verdad. Cuando nosotros obedecemos el Evangelio, obedecemos a Cristo y seguimos a Cristo, estamos en la verdad. Pero si nosotros venimos a la iglesia y somos religiosos, estamos en la mentira, en lo falso. Entonces yo quiero animarte a que hoy tú decidas estar en la verdad. Decidas escoger lo que agrada a Dios y no lo que desagrada a Dios. Escojamos vivir de manera agradable a Dios. Permítanme orar. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar en la verdad, porque tu palabra, Señor, es verdad. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, vamos a orar brevemente por las peticiones de oración que ya conocemos. Oremos por la sanidad del hermano Pablo, la sanidad de Yosimar. Oremos para que el Señor tome control de toda esta situación y pronto podamos todos salir y reunirnos en el templo y demos gloria al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú eres Dios poderoso. Extiende tu mano, Señor, para sanar la mano, la cadera y todo el cuerpo del hermano Pablo. Extiende tu mano para terminar de sanar el pie de Yosimar y que pueda caminar correctamente. Señor, tú sabes la situación que estamos viviendo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú intervengas, Señor, y que pronto podamos salir. Ayúdanos, Señor, a poder
reunirnos, pero no solamente reunirnos. Danos una iglesia diferente, una iglesia que entienda y que se mueva, Señor, para glorificar tu nombre. Danos una iglesia, Señor, oh Dios, avivada, enriquecida, Señor. Ayúdanos a dejar todas las mentiras que han invadido a la iglesia y que podamos, Señor, santificarnos para prepararnos para ti. Gracias, Señor. Amén. Que Dios, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga.